Mujeres y arte brut. Desde los comienzos del arte existió una fructífera corriente de creadoras que desde los márgenes tejían un arte arraigado en la cotidianidad y libre de convencionalismos. El arte marginal, bruto, outsider, creado por mujeres artistas, no se ha tenido en consideración en la historia del arte oficial, olvidando su singularidad y sus aportaciones. A partir de la exposición Las con sombrero, concebida por la comisaria y experta en la materia, Yaisis Ojeda Becerra, Metrópolis se adentra en el legado de las artistas brut. Las con sombrero, utilizando el dibujo a tinta, los lápices de colores, la pintura al pastel y el crochet, nos invitan a explorar nuestros miedos, delirios y obsesiones. De la mano de Yaisis, emprendemos un viaje por esta tradición, acompañadas por 4 inspiradoras artistas pertenecientes al colectivo Debajo del Sombrero: María la Pastora, Marina Sakaluga, Itziar Martín y Olga Peña. Al tiempo que conocemos la vibrante actividad del Nuevo Montacargas, un espacio cultural interdisciplinar situado en el barrio madrileño de Puerta del Ángel, que aúna en su programación experimentación y compromiso social. Nieves me propone un proyecto que se integrara al Festival Mujeres en Nuevo Montacargas. Y le hacía mucha ilusión precisamente por el enfoque abierto, por el enfoque que tiene Montacargas en el que intenta fusionar música, en el que intenta fusionar poesía, géneros, etnias. Le interesaba mucho también que se integrara toda esta poética del lugar, la obra de artistas brut, de artistas outsiders. Cómo hacer confluir a 4 artistas cuyas obras distan unas de otras, tanto a la hora de la técnica, tanto a la hora de concebirla, tanto por las historias de cada una, más pensando que cada obra de estas artistas viene siendo un propio autorretrato de ellas mismas. Partíamos primero de la idea de que estas 4 artistas procedían de un mismo colectivo, que había sido el colectivo Debajo del Sombrero, que había sido de alguna manera el responsable de mantenerlas unidas, el responsable de velar por el desarrollo artístico de estas artistas, los responsables de darle alas como proyectos a ellas, y decididamente llevaban esta unión con ellas y era algo inseparable en ellas. Las 4 tenían esto en común. Y luego hubo un guiño, por supuesto, al ser una exposición dentro del Día Internacional de la Mujer y dentro del Festival Mujeres dentro de Nuevo Montacargas, hubo un guiño a aquellas sin sombreros de los años 20, aquellas poetas, aquellas escritoras, aquellas intelectuales que reivindicaban el papel de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la cultura. La reivindicación en este caso de las con sombrero viene a partir de ese papel, de ese llamar la atención hacia las artistas outsiders dentro del arte también, del arte contemporáneo, del arte total. Y ese era el punto de reivindicación. Si las sin sombrero en su momento reivindicaban el papel de la mujer en la cultura y la sociedad, esta vez era reivindicar un poco, llamar la atención sobre estas artistas que también estaban ahí, que siempre han estado ahí dentro de la historia del arte, dentro del panorama del arte actual también. De Sacalúa buscamos esa tormenta interior que todas llevamos dentro, esa pulsión salvaje que nos hace ser explosiva muchas veces y que logra estas abstracciones que serían, yo creo, un poco la envidia de cualquier maestro de la abstracción.
de la pastora, esa paciencia infinita por ir dibujando celda por celda, celda por celda, como si no hubiese un destino, como si no hubiese un camino, un fin. De Olga, ese lado quizás ingenuo, infantil, en mostrar sus monstruos, los monstruos que todos llevamos dentro y que a la vez nos identificáramos en esos ojos y en esas atmósferas bastante inquietantes, ¿no? También nosotras llevamos esas atmósferas inquietantes. En el caso de Ixiar, la alegría desbordante, el color, la pulsión de lo positivo, del batallar, del tejer y tejer y tejer hasta crear estos cuerpos, estos personajes festivos que forman parte hasta de una especie de baile de la vida, ¿no? En el que todos somos personajes, ¿no? El montaje y el cómo involucrar a todos en el proyecto fue un proceso que quizás llevó un poco de más tiempo, empezando por el acercamiento con las artistas, luego con los familiares que supieran lo que estaba ocurriendo también alrededor de ella, luego también hacer coincidir las dimensiones del espacio Nuevo Montacarga con el perfil del colectivo Debajo del Sombrero, que son trabajos distintos pero que a la vez ambos lo que perciben es la inclusión. Cómo hacer que ellas fueran de cierta manera conscientes de lo que estaba sucediendo a su alrededor y en el resultado final, por supuesto, el momento de la inauguración, el momento de socializar la obra, lograr ese intercambio de público con artistas, de padres con el propio público, del propio público de Montacarga con el ambiente del colectivo Debajo del Sombrero. Ellas estaban en medio de todo este intercambio que me parece que es una de las cosas más importantes dentro de la exposición, el socializar la obra dentro de un espacio tan cercano a lo cotidiano, tan cercano a lo humano, tan cercano a lo natural, a lo auténtico, a lo espontáneo. A inicios del 2000 yo trabajaba como comisaria, como especialista de arte en el Centro de Arte de Villa Clara, en Cuba, y claro, allí organizábamos el mayor salón de arte popular de Cuba. O sea, estamos hablando de un salón colosal que reúne obras de artistas de Villa Clara, Santi Espíritu, Cienfuegos, incluso muchas veces invitábamos colectivos de las provincias orientales, y en medio de toda aquella vorágine, en medio de todo aquel salón con artistas outsiders que más bien giraban en la línea de lo naif, de lo popular, encontrábamos siempre, determinábamos casos de artistas que se escapaban un poco o que sus producciones artísticas no encajaban completamente en el canon de lo popular y de lo naif.
Y a partir de ahí empezaron a surgirme inquietudes, empecé a mirar a estos artistas de otra manera, empecé a ver la necesidad de recolocar sus producciones que se movían no solo dentro de lo autodidacta, sino también dentro del arte contemporáneo. Y a partir de ahí fundé el proyecto Entre Cipreses y Girasoles en el Hospital Psiquiátrico de Villa Clara, en el que no solo se trataba de un proyecto de arteterapia, de intercambio con los pacientes, sino de buscar posibles casos de art brut, de arte outsider, apoyarlos, potenciar también posibles talentos y que me funcionara también como una especie de gran laboratorio de investigación. Y este fue un poco el inicio de más de 20 años ya de investigación y de trabajo con el género outsider y brut. El proceso de investigación, de insertarse, de trabajar en proyectos con artistas outsider o artistas brut es bien diferente a como lo puedes hacer con un artista contemporáneo. Necesitas mucho trabajo de campo, necesitas mucho trabajo de observación, necesitas ir una y otra vez, visitar el espacio de trabajo, insertarte en su historia de vida, escucharlo, observarlo, a veces en pequeños detalles, porque muchas veces el artista mismo no es consciente de hasta dónde está llegando su obra de arte. Muchos de ellos tienden a alejarse de la sociedad, a alejarse de la familia, del vecindario, de todo aquello que pueda influirlos o determinarlos, y hacen por lo general una obra en solitario, algunos de ellos. El arte bruto figura hoy en París en la vanguardia de la moda, por encima del op art y del pop art. Descubierto hace una veintena de años por el pintor Jean Dubuffet, llega actualmente a su apogeo con la gran exposición de 700 obras de este género que le dedica el Museo de Artes Decorativas de esta capital. El arte bruto es pues lo contrario o al menos diferente de las obras expuestas en los museos. Son cuadros, esculturas o dibujos de individuos aislados, autodidactas, a menudo separados de la sociedad, en cárceles y hospitales psiquiátricos que sienten una necesidad imperiosa de expresarse plásticamente. Visitando la exposición del Museo de Artes Decorativas de París, es difícil establecer una frontera entre el arte bruto y el arte infantil, popular o naif, en los que nos hace pensar. Estas manifestaciones del arte bruto recuerdan también a Robinson en la isla desierta o al hombre primitivo en las cavernas y justifican la convicción de los surrealistas de que el arte, la poesía, está al alcance de todo el mundo. De todas formas, ante este arte se siente un retorno a las fuentes, a las raíces de la pureza bruta, como dice Dubuffet, lo que es una necesidad para nuestra civilización saturada de cultura e intelectualizada hasta el extremo. Por su originalidad, la exposición de arte bruto del Museo de Artes Decorativas de París está teniendo un gran éxito. Aquí París, Ángel Rosello. Desde hace cerca de unos 5 años, quizás un poco más, es notable la visibilidad de estas artistas en bienales, en ferias de arte, incluso hay galerías que empiezan a apostar definitivamente por estas producciones. En el caso de las mujeres, hay que decir que en la Bienal de Venecia, específicamente en esta edición, fue notable cómo la Bienal incluyó en su concepto la inclusión del artista outsider, y afortunadamente dentro de esta inclusión hay 3 artistas mujeres. Unas de ellas, bueno, 3 clásicos: Alois Corbaz, Magde Hill y Ana Semankova. Alois marcaba ese exotismo eterno, esas ganas de soñar, ese delirio, esa obsesión constante hacia el arte y hacia su representación como mujer, hacia ese sueño que ella intentó tener, hacia su propia identidad como persona, y creo que Alois es ella misma en sus pinturas, o sea, no tanto en su vida personal como sí lo pudo volcar sobre su obra, ¿no?
Magda Hill, desde un poco el dolor de la pérdida y desde un poco esa mano guía espiritual que la llevaba, logró sacar fuera todo un universo que la conectaba y que hacía que los demás se conectaban con su obra de una manera inimaginable. Magda te daba ese entrar y salir infinitamente en su obra y ese volver que desde tantísimos años de su producción hasta hoy día le sigue ocurriendo al espectador. Entra, sale, en un proceso infinito de intercambio. Semankova se sacaba y los jardines que para ella existen y esos jardines universales, eternos, esos jardines de fantasías, ese jardín que tenía que ver con el crecimiento espiritual de la mujer misma en medio de su rol de madre, de abuela, en medio de su rol de artista. También en la Bienal del 2017 se incluyó la presencia de Judy Scott, que fue también algo bastante potente ver su obra dentro de las obras de tantas otras artistas contemporáneas y compartiendo los mismos códigos, ¿no? Es bien notable cómo las diferencias entre la artista mujer outsider o brut se hacen ver, ¿no? en todos estos años de investigación, a la hora de preparar un proyecto, a la hora de preparar un posible libro, una posible exposición. Es más fácil encontrar artistas hombres outsider o artistas hombres brut que mujeres. Y sucede por una causa bien compleja. Las mujeres suelen tenemos esa carga familiar que las imposibilita llevar adelante sus producciones artísticas, o sea, ese grito salvaje que las acosa, que no las deja a veces dormir, no tienen cómo sacarlo fuera y cómo excusarlo ante su familia, esa necesidad expresiva de trabajar, puesto que tampoco los ampara una certificación académica por estudios hechos de arte. La Pía, digamos que es uno de las artistas ahora mismo de mayor fuerza que existen dentro del art brut y dentro del arte outsider cubano. La Pía entra dentro de esta línea de las místicas, dentro de las espirituales, dentro de las curanderas que sanan, dentro de las curanderas y místicas que tienen que sacarse dentro esa pintura para ser ellas mismas y para respirar. ¿No se te parece más una tiendecita? No ese foro. Ya yo esto todo, pero tú no lo sabes hacer. Mary Tillman Smith es el caso de una artista de ascendencia afro que vivió en el Mississippi y que luego es el caso típico de estas artistas que ya cuando sus hijos crecen, cuando se retiran y se jubilan,
y se descargan un poco de ese peso familiar y social encima de ella, pues decide crear una obra. Mary Tillman desde niña había sido diagnosticada con sordera y luego tuvo muchos problemas para aprendizaje. Siempre trabajó o de jornalera o de criada en casas de blanco, y cuando se decide dedicarse a la pintura luego de jubilarse fue ese grito, ese sacarse dentro toda una poética que trabajaba desde una línea muy naif, colores primarios, creando un vocabulario muy propio de ella. Ese grito abarcó todo el jardín de su casa, ese grito incluso llegó a las mejores colecciones y los mejores museos de Estados Unidos. Esta expresividad tan fuerte que se da en artistas outsider, en artistas brut, sucede desde hace muchos siglos y además en distintas zonas del planeta, o sea, en varios continentes a la par, sin una y otra creadora a conocerse. Lo mismo te puedes encontrar, por ejemplo, la obra de Ni Tan Jung en Bali, una obra muy fuerte que también parte del dolor de la pérdida de hijos, y cómo Ni Tan Jung pues, se desfoca en un altar imaginario donde baila, donde canta, donde se mira en un espejo mientras intercambia con esa obra como si ella estuviera en un plano diferente, universal por completo a su realidad, y cómo ella desde el espejo se integra en toda esta realidad. Y algo muy curioso ocurre a la vez con Lee Godi, que ahora mismo, increíblemente, y a pesar de haber vivido más de 20 años en la calle como una homeless, e intentar todo el tiempo en el Instituto de Chicago vender sus obras, intercambiarla allí con los alumnos, hoy día es una de las personalidades, digamos, más a tener en cuenta dentro del mundo cultural de Chicago, por esa fuerza, por esa crítica que también de alguna manera vemos en la obra de Lee Gudi, a la hora de entrar en todos estos fetiches sociales de la mujer, a la hora de potenciar esa imagen de lujo, cuando en realidad te encontrabas frente a una artista de la calle que decidió por voluntad propia vivir en la pobreza, vivir en la calle, mientras manifestaba en su obra un kitsch, un desbordamiento de lo pop, de la galantería de la mujer, digamos de un estatus social a la que ella no pertenecía, a la que constantemente acudía como si fuesen personalidades muy famosas en las que ella iba desdoblando su propia identidad. Cuando conocí la obra de Marina Sakaluga pensé en el entusiasmo que provocaría a los grandes maestros de la abstracción si hubieran tenido la oportunidad de conocer su proceso creativo. Y es que Sakaluga resuelve desde el silencio contundentes composiciones a intervalos irregulares de tiempo. No articula palabras y su mundo resulta hermético para la mayoría. Solo los más cercanos logran descifrar esa mirada profunda y esa naturaleza expresiva que manifiesta en la densidad de sus abstracciones. Una incontrolable reacción sobre el soporte domina al artista en sus obras mientras decide cada color a utilizar y establecer las pautas del ritmo a seguir. Esa acción plástica en abierto ejercicio comunicativo, con la inclusión del cuerpo en dinámicas de interacción que por instantes entran en el campo de lo lúdico, espacio vital dentro del que se representa y crece. Con Olga Peña, lo figurativo y lo abstracto se fusionan para revelar un universo infantil en el que el artista permanece, juega y se recrea, al plasmar los personajes y muñecos cercanos que le acompañan en su día a día. Olga ha desarrollado un particular interés en reconfigurar estos personajes desde la esencia que cada uno transmite en su filmografía y caracterización hasta hacerlos propios, en tanto el espectador saca fuera sus miedos en unos ojos que miran desde la penumbra y aprenden a no juzgar por la apariencia del grotesco, a observar al otro, a valorarlo en su diversidad. La artista sonríe con un gesto ingenuo mientras comparte sus monstruos amigos que nos hacen pensar en aquellos que todos llevamos dentro.
Itzia Martín es pura expresión de color. Sus piezas escultóricas a crochet reúnen la personalidad festiva de la artista, en tanto sostienen un pulso fuguista que contrasta con las puntadas gruesas y los fragmentos dispares de tejido. Detalles estos que contribuyen al énfasis del movimiento visual de las esculturas, en las que el ojo no descansa al sorprenderse con elementos imprevistos durante la construcción de una trama bella en sus torpezas. Hay histrionismo en los cuerpos tejidos que salen de la espontaneidad de Isiar, quien no teme al error en las puntadas, al juicio inoportuno. Sus obras impactan por los ademanes sensuales y las disímiles lecturas. Llevan sombreros que son cabezas, vestidos, vientres, flecos. Ella se planta desde la seducción por lo desconocido como posibles compañeras en la danza eterna de la vida. En las abstracciones de María la Pastora, la paz es absoluta. Deja escapar en cada dibujo a tinta paisajes íntimos en blanco y negro que delatan la intención del artista por recrearse en los pequeños detalles. Llama la atención la postura que María adopta al trazarlas. Apoya el torso sobre el dibujo y acerca su rostro a pocos centímetros, como si quisiera respirarlo, sentirlo como algo más que la punta del bolígrafo. Pareciera que la variable del tiempo no existiera para la Pastora cuando dibuja. Su paciencia resulta infinita al esbozar con extremo cuidado sus diminutas celdas. No se respira obsesión en su constancia, sino pausa, disfrute, como quien borda un camino sin destino ni fin y se burla de las horas que le son ajenas, al menos durante esos momentos de creación.